Nos encontramos aquí para resolver unas preguntas acerca de la dirección de proyectos y su relación con los proyectos de inteligencia de negocios. Comenzamos. La importancia de la gestión de la integración en el desarrollo de un proyecto de inteligencia de negocios es crucial para garantizar el éxito y la eficiencia en todas las etapas del proyecto. Este proceso implica que identificar, definir, combinar y coordinar diversas actividades y procesos dentro de la dirección del proyecto, asegurando una fluidez en las actividades, también la toma de decisiones efectiva y la adaptación a cambios, así como la finalización exitosa de un proyecto. Las etapas son desarrollar el acta de constitución de un proyecto, pero en inteligencia de negocios lo llamamos fases, que es en esta primera la definición de un proyecto, lo que nos sirve para establecer la justificación y viabilidad del proyecto, es decir, el por qué vamos a realizar este proyecto. Se hace también una definición del alcance a realizar y se hace un acta de constitución, es decir, un project charter. Este a su vez tiene dos etapas, el estudio de viabilidad y la definición del proyecto. En el estudio de viabilidad lo que vamos a ver es la oportunidad de identificar el problema y justificar los costos y beneficios para realizar este proyecto. En cuanto a la definición del proyecto, lo que vamos a tener en cuenta es el detalle preliminar del alcance, qué se hace y qué no se hace en ámbitos de proceso de la organización, con qué tipo de fuentes de datos vamos a trabajar y cuáles son los productos que se obtendrán. La siguiente etapa es desarrollar el plan para la dirección del proyecto. En este caso es la planificación, donde encontramos la evaluación de la infraestructura tecnológica o técnica, ya sea de hardware, software, comunicaciones, bases de datos, o la evaluación de la infraestructura no técnica o funcional, que en este caso serían los procesos de gestión, calidad de los datos, uso actual de los sistemas, estándares, políticas internas, etcétera. La siguiente etapa es el plan del proyecto, en donde tenemos que definir ciertos ítems como lo son refinar el análisis de requerimiento, determinar el estado de fuentes de datos, archivos existentes a nivel operacional, revisar estimaciones de costo en función de lo anterior y costo de productos seleccionados, revisar el análisis de riesgo, identificar los factores críticos de éxito, etc. La siguiente etapa es dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Para inteligencia de negocios es el análisis de negocio, que tiene a su vez las etapas de análisis de requisitos, tiene también el análisis de los datos, seguido del prototipo y las pruebas. En el análisis de requisitos, lo que tenemos que hacer es definir las necesidades de reporting, sea identificar las fuentes de datos, establecer un modelo casi definitivo, definir acuerdos de servicio preliminares y establecer las necesidades de ampliación o cambios en la infraestructura que se requieren. En el análisis de los datos, tenemos que hacer el proceso de selección de los datos que estarán en el sistema de BI y definir con qué nivel de granularidad se van a trabajar. En cuanto al prototipo, es una manera efectiva de validar los requisitos del negocio, identificar las discrepancias y que la toma inicial de los requisitos, especialmente para el personal ejecutivo, permite probar el sistema en un entorno casi real. Y en cuanto al análisis de los metadatos, nos explican cómo funciona en realidad la organización, cuáles son sus objetivos y los procesos de negocio, cómo se miden y se controlan. En cuanto a gestionar el conocimiento del proyecto, en inteligencia de negocios es el diseño, donde esta fase incluye el diseño de las bases de datos, el diseño de los CTLs y el diseño del repositorio de los datos. En cuanto a las bases de datos, tiene que pensarse en las necesidades de los directivos, cuadros intermedios y analistas que utilizan los datos para reportar o analizar información. En cuanto a la ETL, tenemos que hacer el diseño de cuál va a ser la extracción, transformación y la carga de los datos. Y en repositorio de los metadatos nos ayuda a la comprensión de los procesos de la organización. La siguiente etapa es monitorear y controlar el trabajo del proyecto. En inteligencia de negocios, construcción. Lo que vamos a hacer es la construcción de aplicaciones, repositorios de metadatos, ETLs, de minería de datos y
de pruebas. Entonces, tras la prueba del prototipo, ya se puede diseñar el detalle y construir desarrollos a la medida y alimentar todas las estructuras de los datos, construir interfaces, conversión de datos y desplegar la infraestructura tecnológica que va a quedar. La siguiente etapa es realizar el control integrado de los cambios, que en inteligencia de negocios es la implantación, donde se va a tener dos fases, que es la puesta en marcha y la evaluación de la versión. En este caso es importante entender que la evaluación no es una auditoría, sino una reflexión compartida y constructiva sobre todos los aspectos del proyecto, el proceso y sus resultados. Podemos hacer actividades en esta etapa como preparar la documentación a revisar, organizar reuniones, realizar las reuniones, redactar documentos de conclusiones y o lecciones aprendidas, así como una lista de acciones a implantar y realizar el seguimiento al proyecto. En cuanto a la etapa de cerrar el proyecto o cerrar la fase, en el proyecto de inteligencia de negocios no acaba nunca. La siguiente pregunta es, ¿los componentes del plan de dirección de proyecto y su utilidad a largo plazo? Es las entradas, donde estas se construyen de acta de constitución del proyecto, salidas de otros procesos, factores ambientales como infraestructura, sostenibilidad o estándares gubernamentales, los activos de los procesos de la organización como políticas, procesos o procedimientos. En cuanto a las herramientas y técnicas, tenemos la consulta a juicio de expertos, recopilación de datos a través de grupos focales, entrevistas, listas de verificación o tormenta de ideas, las habilidades interpersonales y del equipo como gestión de conflictos, facilitación o gestión de reuniones. Y en cuanto a las salidas, ya eso nos da para tener el plan para la dirección del proyecto. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos se deben tener en cuenta para dirigir y gestionar un proyecto de manera exitosa? Para dirigir y gestionar un proyecto de manera exitosa, eso implica ejecutar actividades planificadas del proyecto para completar los entregables del mismo y alcanzar los objetivos establecidos. Se asignan recursos disponibles y se gestiona su uso eficiente y se lleva a cabo los cambios en los planes del proyecto que provienen a analizar los datos e información del desempeño del trabajo. Para esto contamos con tres etapas que son entrada, herramientas y técnicas y las salidas donde hay en entradas un plan para la dirección, una documentación del proyecto, solicitudes de cambio, factores ambientales de la empresa y los activos de la organización. En cuanto a herramientas y técnicas, tenemos juicio de expertos, sistemas de información para dirección de proyectos y reuniones. En las salidas están los entregables, datos del desempeño, registros de incidentes, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan, a los documentos y a los activos del proceso. ¿Qué importancia tiene la gestión del conocimiento para el desarrollo de un proyecto de inteligencia de negocios? En este contexto de proyecto de inteligencia de negocios, donde la información y el análisis son fundamentales, la gestión del conocimiento se traduce en capacidad de aprovechar la eficiencia acumulada, lecciones aprendidas y mejores prácticas. Desde la perspectiva de la organización, esta práctica se centra en asegurar que las habilidades, experiencia y pericia del equipo, del proyecto y otros interesados se utilicen de manera efectiva en todas las fases del proyecto, tanto antes, durante como después de la ejecución. Dado el conocimiento reside en la mente de las personas y no puede ser forzado, la creación de un ambiente de confianza se convierte en un elemento crucial. La gestión del conocimiento se convierte en el vehículo para motivar a las personas para compartir sus conocimientos. En cuanto a qué se debe tener en cuenta para definir adecuadamente el alcance de un proyecto de inteligencia de negocios, contamos con comprender claramente los objetivos y metas del negocio que el proyecto busca abordar. Alinear el alcance del proyecto con las necesidades, estrategias y operativas de la organización. Identificar y comprender las necesidades y expectativas de los usuarios finales. Involucrar a los usuarios claves desde el principio para garantizar que el sistema entregue una información valiosa y sea útil. Considerar características como informes, paneles, capacidades de análisis e integración con otras aplicaciones. Evaluar la calidad y disponibilidad de los datos para asegurar que sean adecuados para el análisis propuesto. Determinar las fuentes de datos necesarias para el proyecto. Definir los requisitos técnicos del proyecto como la infraestructura tecnológica necesaria, las plataformas de software y las herramientas de inteligencia de negocio a utilizar. Implementar mecanismos para monitorear y controlar el alcance del proyecto durante su ejecución.
En cuanto a un ejemplo de un proyecto, vamos a hablar en este caso de un proyecto de inteligencia de implementar un RIS y PACS que se hizo en la clínica Mediláser para el año 2020. La clínica Mediláser actualmente maneja un formato de gestión de control de cambios donde se puede visualizar el que se construyó en su momento, identificando la unidad funcional a intervenir, en este caso imagenología, los procesos a intervenir, que son la gestión de la tecnología y gestión de la información, así como identificar cuál es el objetivo general del proyecto, que en este caso es implementar la plataforma de Indira, RIS y PACS en todas las sedes de la clínica Mediláser para su trabajo en el proceso de imagenología, descripción del problema o la necesidad detectada, así como la descripción breve del cambio o el proyecto que esto va a implicar. Lo que queremos realizar acá es para poder contemplar desde todas las aristas quiénes se van a ver involucrados y a quiénes van a intervenir al realizar dicho cambio de software. Entonces tenemos las actividades, las causas, cómo se va a realizar, quién las va a realizar, cuándo y dónde y durante cuánto tiempo. Entonces tenemos desde el alistamiento de toda la infraestructura que es el gateway, el despliegue del el Indira, las configuraciones necesarias que se tienen que realizar, las versiones de cliente que se van a instalar finalmente en los equipos, el entrenamiento, súper importante, la capacitación a todos los involucrados en el proceso, la carga de bases de datos, la verificación de reportes, validación de información supremamente importante para este tipo de cambios, los manuales de usuario, establecer planes de contingencia y dejar claro el soporte y la estabilización de el proceso. Entonces tenemos, a pesar de que tenemos la gestión de cambios directamente de la clínica, también contamos con el plan de trabajo diseñado directamente desde el área de proyectos, donde se identifican cada una de las actividades, su duración, el responsable y acá vamos a ver cómo se ve la evolución de la implementación de esto. Actualmente el proyecto está implementado en la clínica, se encuentra activo y funcionando correctamente. Muchas gracias.